Entonces, vamos a continuar, ¿cierto? Trabajando como lo hemos estado haciendo ocupando el 50% del tiempo por Teams, ¿ya? Y el resto del 50% por trabajo autónomo, para así no agotarlos, ¿cierto? Tanto. Vamos a continuar, ¿cierto? Haciéndolo así, para que así después ustedes tengan cierto trabajo autónomo más, un poco más tranquilos. Y les voy a compartir pantalla para que vean dónde está la clase probabilidades y estadística. Probabilidades, ahí está. Entonces en la pestaña clases, chiquillos, está la en la unidad 3 se encuentra la clase que vamos a ver hoy día de distribuciones muestrales. Aparecen también unos ejercicios que les dejé como trabajo autónomo y también aparece la tabla, ahí se las volví a colocar, la tabla de la distribución normal a la izquierda, que ya se las había adjuntado en la unidad 2. La tabla se las volvió a dejar en la unidad 3. ¿Ya? Entonces ahí para que también ustedes puedan descargar y también tener a mano, vamos a continuar, ¿cierto? Trabajando con esta distribución. Como yo les mencionaba, la distribución normal es bastante importante para la inferencia estadística. ¿Ya? Entonces ahí voy a ir viendo las clases. Distribuciones muestrales. Entonces, la clase de distribuciones muestrales, ¿cierto? ¿Qué es lo que consta? Vamos a ir recordando en sí. ¿Pueden ver bien lo que yo les estoy compartiendo, chiquillos? ¿Ven bien la... ¿Descargaron ustedes la clase? ¿La tienen descargada? Para que cuando vayamos trabajando en la pizarra, también ustedes la puedan tener, ¿ya? Gracias, Matías. Entonces ahí para que nosotros vayamos viendo las distribuciones muestrales. Entonces, primeramente antes de poder trabajar, ¿cierto? Con estas distribuciones muestrales, vamos a recordar, ¿cierto? Lo que en sí, lo que nos lleva a la inferencia estadística. Entonces, recordar primeramente lo que es un parámetro, y el parámetro, ¿cierto?, es la medida de resumen numérica que se calcula usando todas las unidades de la población. Entonces, como esta medida de resumen es un número fijo, generalmente, chiquillos, no se conoce este número, esta medida de resumen, porque es difícil, ¿cierto?, que teniendo en una población la totalidad de individuos, de personas, ¿cierto? Nosotros podamos entrevistar a todas esas personas, podamos tener información acerca de todas esas personas. Es complejo en la vida, ¿cierto? Cotidiana, en la vida real. Entonces, por ello, ¿cierto? Es que uno infiere a través del parámetro, a través de esta medida de resumen. Uno infiere, ¿cierto? De tal valor. Entonces, por tanto, ese número, ¿cierto? Como no lo conocemos, entonces de ahí nace la inferencia de poder, ¿cierto? Inferir acerca de el parámetro, ¿cierto? O los parámetros que contiene la población. La estadística es una medida de resumen numérica que se calcula usando las unidades de la muestra. O sea, nosotros acá, ¿cierto? Cuando tenemos en la unidad 1, cuando trabajamos con la estadística descriptiva,
teníamos medidas de resumen, ¿cierto?, calculadas a partir de una muestra. Entonces, esos eran nuestros estadísticos, ¿cierto?, descriptivos, a partir de una muestra. Por eso es que le llamábamos, ¿cierto?, estadísticos. Entonces, en sí, a través, ¿cierto?, esquemáticamente, a través de esta población que nosotros, ¿cierto?, vamos a tener la totalidad. Entonces la población, ¿qué es lo que abarca? ¿Qué es lo que abarca? Abarca la totalidad de las unidades de análisis que nosotros queremos investigar. Entonces nuestra población objetivo, ¿cierto?, se basa en, un ejemplo, si nosotros quisiéramos investigar acerca de los estudiantes de una universidad, se centra acá la población en la totalidad de estudiantes de la universidad. Entonces, como es complejo de poder recabar toda la información de esta población, porque muchas veces, ¿cierto?, eh, hay personas que se nos van a escapar, ¿cierto? No vamos a poder, ¿cierto?, rescatar a todas las personas para poder, ¿cierto?, obtener información. Nosotros no podemos obtener información, ¿cierto?, de la totalidad. Siempre van a haber personas que no vamos a lograr alcanzarlas. Entonces, por tanto, ¿qué se obtiene? Se hace un procedimiento de muestreo. Entonces, la muestra se elige, ¿cierto? Se calcula un tamaño de muestra y en el cual esta muestra es parte de esta población. Entonces, al ser un tamaño calculado a través de esta población, es representativa de esta población. Entonces, al ser representativa también debe ser, ¿cierto?, estos sujetos que están acá así, ya designados en la muestra deben haber sido elegidos aleatoriamente de esta población. Entonces, ahí es donde se hace la inferencia estadística. La inferencia estadística parte del supuesto fundamental, chiquillos, es que la muestra debe ser aleatoria, ¿ya? Entonces, todos los sujetos elegidos acá, ¿cierto?, deben ser elegidos aleatoriamente. Entonces, se debe hacer un proceso inferencial, un método inferencial, en la cual uno hace inferencia, ¿cierto?, a partir de un parámetro de la población, ¿cierto?, que se desconoce, uno infiere acerca si un valor es mayor, menor o diferente a tal valor, ¿cierto? Si el parámetro difiere, es mayor o menor a tal valor. Y a través de los estadísticos muestrales que nosotros obtenemos acá, chiquillos, es que se construyen los test estadísticos, ¿cierto? Se construyen intervalos de confianza en la cual se generaliza estos resultados a la población objetivo, pero ¿a través de quién? De la muestra. Entonces ahí se infiere a través, ¿cierto? Como esta muestra es representativa de esa población, se infiere, ¿cierto?, a partir de esa población objetivo. Entonces, en los tipos de muestreo que nosotros tenemos, ¿cierto? Tenemos los muestreos probabilísticos y los muestreos no probabilísticos. Entonces, en el muestreo probabilístico es el muestreo aleatorio, ¿ya? Y en el muestreo aleatorio, ¿cierto?, se puede desglosar en aleatorio simple, ¿cierto?, y también aleatorio estratificado. Entonces, aleatorio simple es cuando elijo solamente en una muestra, ¿cierto?, elijo los individuos, y estratificado es cuando los elijo por estrato. Un ejemplo, quiero dividirlos en zona, en área urbana, rural, o quiero dividirlos por grupo etario, o quiero dividirlos por sexo, ¿cierto?, por tipo de establecimiento, por tipo de carrera. Entonces, todo eso, ¿cierto?, van a ser mis estratos. Entonces, por tanto, a través de esos tipos de muestreo, ¿cierto? Esos son los probabilísticos. En el muestreo no probabilístico es el muestreo llamado por conveniencia, ¿ya? Este muestreo también es el muestreo llamado por conveniencia. Entonces vamos a ver las ventajas que tiene cada uno, ¿cierto?, de estos tipos de muestreo. El muestreo aleatorio, todas las unidades de análisis, todas las personas, ¿cierto?, todos los estudiantes, donde nosotros queremos abocar, ¿cierto?, una investigación, tienen igual probabilidad de participar en la muestra. Mientras que en el no probabilístico, ¿cierto?, cada unidad no tiene igual probabilidad de participar en la muestra.
Entonces, cuando se va a utilizar, ¿cierto?, un muestreo por conveniencia, es cuando se elige en una población, ¿cierto?, un número que el investigador propone y elige a su grupo que va a entrevistar. No elegidos aleatoriamente, sino que elegidos de acuerdo a su conveniencia. O, ¿cierto?, un día específico va a entrevistar cuando no todas las personas asisten. Entonces, no todas las personas tienen la misma probabilidad de participar en la muestra porque no pudieron asistir el día, ¿cierto?, y la hora en que se quedó de llevar a cabo, ¿cierto?, el proceso de selección. Entonces ahí, ¿cierto?, ocurre una muestra por conveniencia. Y la elección, ¿cierto?, de cada unidad es independiente de las demás. Acá en el muestreo probabilístico se calcula el error muestral o el margen de error también que se llama. Y en el no probabilístico, ¿cierto? ¿Por qué en el probabilístico se calcula el error muestral? Porque se debe obtener un tamaño de muestra a través de ese error. Mientras que en el no probabilístico el tamaño de muestra lo fija el investigador. ¿Ya? Entonces generalmente trabajan con muestras pequeñas porque en sí no pueden llegar a más personas, entonces fijan un número, fijan un tamaño de muestra y esa muestra, ¿cierto? Ese tamaño muestral va a ser para un muestreo por conveniencia, porque no se puede calcular el error muestral. Si no se puede calcular el error muestral, ¿cierto? Acá no es válido calcular el error muestral, porque debe ser aleatorio para poder calcularlo. Entonces acá como no se puede calcular, debe fijarlo el investigador. No puede, ¿cierto?, tener un tamaño muestral a través de un procedimiento de muestreo. Entonces, por tanto, se produce un alto riesgo de invalidez, ¿ya? Y también producido por la introducción de sesgos. Entonces, ¿qué quiere decir ello? Es que nosotros nos abocamos a grupos específicos que poder entrevistar. Entonces, bien nos inclinamos por cierta zona, ¿cierto? Una zona solamente urbana, por comodidad, y dejamos fuera la rural, ¿cierto? Las personas que están lejos las dejamos fuera por conveniencia. A nuestro grupo etario solamente, ¿cierto? Seleccionamos a estudiantes de nuestro curso, dejamos fuera las demás carreras. Entonces todo eso va produciendo sesgos. Entonces me inclino hacia cierto lado, hacia cierto área en particular. ¿Ya? ¿Hasta aquí se va entendiendo, chiquillos? Sí, ya. Entonces, el uso que se le da a cada tipo de muestreo, ¿cierto? En el muestreo aleatorio, ¿cierto? Acá nosotros podemos estimar parámetros. Entonces, a través de estimación puntual, estimación intervalar, ¿cierto? Y también podemos comprobar hipótesis. Entonces, en el muestreo no probabilístico solamente podemos llegar a hacer estudios pilotos, ¿cierto? Y trabajamos ahí solamente en investigaciones en poblaciones de difícil registro, localización. Ahí llevamos a cabo cierta investigación porque efectivamente el número, ¿cierto?, de personas, el tamaño de muestra debe ser fijado por un investigador porque no puede recabar más. Entonces, por tanto, ahí en esa investigación de difícil acceso o de difícil registro, ¿cierto?, se debe llevar a cabo un muestreo por conveniencia. Entonces, acá, ¿cierto?, se debe ocupar en el muestreo probabilístico, uno estima parámetros y trabaja a través de test estadísticos, construyendo, ¿cierto?, a través de distribuciones que trabajan bajo el supuesto que la muestra es aleatoria y también, ¿cierto?, toma decisiones a partir de una inferencia, ¿cierto?, a partir de una hipótesis, se toma una decisión y se concluye. Entonces, por tanto, todo ello conlleva a trabajar con test paramétricos, ¿cierto? Basándose en el supuesto que la muestra es aleatoria, un supuesto fundamental. Y en el muestreo no probabilístico, ¿cierto? Para poder llegar a hacer una inferencia, se debe trabajar con estadística no paramétrica.
Entonces acá la estadística no paramétrica en sí, ¿cierto? Tiene menos peso que la estadística paramétrica, que es lo que nosotros vamos a trabajar, ¿cierto? En esta parte, porque la estadística no paramétrica es libre de distribución, no verifica supuestos. Entonces la estadística paramétrica en sí es más robusta, ¿cierto? Porque verifica supuestos, ¿cierto? Los test estadísticos que uno concluye, ¿cierto? Son basándose en los supuestos que la muestra es aleatoria, mientras que en el muestreo, ¿cierto? Por conveniencia, inmediatamente nosotros debemos abocarnos a la muestra, ¿cierto? A utilizar inferencia no paramétrica, porque en sí no podemos, los supuestos se nos caen, ya se nos cae el supuesto de la aleatoriedad. Entonces, por tanto, acá, ¿cierto? No podemos nosotros trabajar lo que en sí vamos a trabajar, ¿cierto? En la estimación de parámetros con test estadísticos y con comprobación de hipótesis con test paramétricos, sino que si queremos hacer alguna hipótesis, debemos desarrollarla, ¿cierto? Y terminarla con estadística no paramétrica. Entonces, en la inferencia estadística, ¿cierto? En sí, en resumidas cuentas, es el proceso de sacar conclusiones de una población, pero basándonos en quién, en una muestra, ¿ya? En la muestra, y la muestra debe ser aleatoria de esa población, ¿ya? Entonces, por tanto, en los objetivos está estimar los parámetros, construir intervalos de confianza y también, ¿cierto?, probar hipótesis. Entonces, en probar, también la palabra probar, ¿cierto?, se utiliza bastante como dosimar. Entonces, dosimar indica que le están pidiendo probar, ¿cierto?, la hipótesis, ¿cierto?, a través de una prueba de significación estadística. Entonces, por tanto, para poder, ¿cierto?, llevar a cabo esta inferencia, esta parte importante, ¿cierto?, de la inferencia, debemos trabajar con las distribuciones muestrales. Entonces, para ver, ¿cierto?, los estadísticos correspondientes, bajo qué distribución van a vivir. Entonces, la estadística muestral proveniente de acá, del supuesto fundamental de la muestra aleatoria simple, ¿cierto?, tiene un patrón de comportamiento que se predice en repetidas muestras. Entonces, este patrón que se va prediciendo, ¿cierto?, en repetidas muestras, va llamándose la distribución muestral de la estadística. Entonces, si nosotros conocemos esta distribución muestral, chicos, podemos hacer inferencia. Entonces, estas distribuciones muestrales adoptan diferentes formas según las características de la población estudiada. Entonces, la forma, primeramente, ¿cierto? Lo que nos va a interesar de acá es la forma. Cuando nosotros vemos la forma, vamos a ver, ¿cierto? Vamos a recordar, y lo que uno hace en una investigación, primeramente, chicos, es verificar mediante los datos la forma, mediante ciertos tipos de gráficos, ¿cierto? Nosotros vemos que el histograma nos indica, ¿cierto?, la forma de nuestra distribución, o sea, la forma que tienen nuestros datos, si tiene un comportamiento simétrico o tiene un comportamiento sesgado, ya sea hacia la derecha o ya sea hacia la izquierda, ¿ya? Entonces también, ¿cierto?, se ve la posición central. Entonces acá en la posición central vamos a recordar lo que es el valor esperado. Entonces la media o el valor esperado nos dice si el estadístico es un buen estimador del parámetro. Y al ser un buen estimador indica que el promedio de ese estadístico, ¿cierto?, debe ser igual al parámetro. Entonces ahí se dice que es un buen, ¿cierto?, estimador insesgado. Entonces ahí se dice que es insesgado cuando el promedio del estadístico, ¿cierto?, el valor esperado de nuestro estadístico es igual al valor del parámetro. Y ahí indica que es un buen estimador insesgado, ¿cierto?, del parámetro. Y también nos interesa la dispersión, ¿ya? Entonces, en la dispersión nos da la idea del error de muestreo. Entonces, por tanto, acá específicamente vamos a ver y vamos a estudiar
la distribución muestral de la media muestral, ¿ya? Entonces, la distribución muestral de la media muestral es la distribución de todos los valores de las medias muestrales de todas las posibles muestras del mismo tamaño, de un tamaño n, de un tamaño n en particular, tomadas de la misma población. Entonces, de acá vamos a rescatar propiedades fundamentales en que nos dice si sacamos muestras aleatorias de un tamaño en particular, ¿cierto? Un tamaño definido como n, de una población con media, ¿cierto? De una población y va a tener una media, que la media la llamábamos mu, ¿cierto? Que ustedes me acaban de entregar, ¿cierto? La prueba. Y en la prueba, ¿cierto? Teníamos una variable aleatoria que vivía bajo una distribución, ¿cierto? Entonces, estas muestras aleatorias de un tamaño de una población tienen también un promedio llamado mu, que sería la media de la población, y desviación estándar sigma de toda la población. Entonces, la distribución muestral de la media muestral, ¿cierto? Tiene las siguientes propiedades. Entonces aquí viene, ¿cierto?, la propiedad de insesgamiento, que el promedio o el valor esperado de todas las posibles medias muestrales, ¿cierto?, es igual al parámetro mu. Entonces, la media muestral, ¿cierto?, X barra es un estimador insesgado de la media poblacional, la media muestral. Entonces, por tanto, nosotros cuando utilizamos la pizarra, vamos a hacerlo en la pizarra. Vamos a abrir la pizarra mientras. Lo que nosotros teníamos recordando, ¿cierto? El valor esperado, ¿cierto? O la variable en sí, propiamente tal, ¿cierto? Lo que nos indica el valor esperado, ¿cierto? El valor esperado de la variable aleatoria, que es la materia, ¿cierto? Que ustedes estuvieron desarrollando la prueba, lo que nos indica, ¿cierto? Que la esperanza de la variable aleatoria en sí, ¿cierto? Nosotros la definíamos como el promedio de la variable aleatoria, ¿cierto? Representaba mu sub x, que era el promedio de la variable aleatoria, y esto indicaba, ¿cierto?, que lo que nos dice la propiedad de ensegamiento es que la esperanza del promedio en sí, ¿cierto?, la esperanza de la media muestral es igual, ¿cierto?, la esperanza de la media muestral o mu sub x es igual al promedio, ¿cierto?, de la población. Entonces, de esa forma, ¿cierto?, el valor, ¿cierto?, el promedio de la media muestral, si es igual al parámetro, a la media poblacional, ¿cierto?, nos indica que es un estimador insesgado de mu. Entonces ahí se cumple, ¿cierto?, el promedio de la media muestral. Teniendo el promedio de la media muestral, nosotros debemos también encontrar el error estándar. ¿Y el error estándar? ¿De qué trata el error estándar? El error estándar de la media muestral es la desviación estándar de las posibles medias muestrales. Entonces acá, como tenemos, ¿cierto?, varias medias muestrales, todas del mismo tamaño, ¿cierto?, de un tamaño en particular n, entonces el error estándar de la media muestral, ¿cierto?, va a ser la desviación estándar sobre la raíz de n. Entonces, por tanto, ¿cierto?, vamos a tener la desviación estándar de la media muestral, y eso se va a constituir como la desviación estándar propiamente tal sobre la raíz de n. Entonces, teniendo ya, ¿cierto?, la idea del error estándar, nos dice que también una propiedad fundamental es que
a medida que el error estándar disminuye, ¿cierto? Si el tamaño de la muestra aumenta. Y el error va aumentando si el tamaño de la muestra disminuye, ¿ya? Entonces, por tanto, ahí es inversamente, ¿cierto? Una relación inversa que hay entre el error, ¿cierto? Y el tamaño de muestra. Entonces, ¿qué nos dice la propiedad 3? La propiedad 3 nos dice que si la población original tiene distribución normal, entonces para cualquier tamaño muestral, ¿cierto? Tamaño muestral pequeño, tamaño muestral grande, la distribución de la media muestral es también normal. Entonces, si ya la población, entonces, si la variable en sí, ¿cierto? Que nosotros en eso ya ustedes lo respondieron, ustedes llegaron a esta parte, ¿cierto? Llegaron a esta parte, a esta primera parte. Cuando la variable aleatoria, ¿cierto? Continua, se distribuía normal. Entonces, con los parámetros, ¿cierto? La media poblacional y la desviación estándar, ¿cierto? Sigma, la desviación estándar de la población. Entonces, lo que nos dice la propiedad 3, lo que nos indica la propiedad 3, vamos a abrir estas páginas acá del OpenBoard. Entonces acá lo que nosotros, ¿cierto?, andamos buscando y lo que nosotros, ¿cierto?, lo que en sí nos dice esa propiedad 3 es que si la variable X se distribuye normal con media mu y desviación estándar sigma, entonces para cualquier tamaño de muestra nos dice que el promedio X barra tiene también distribución normal, y con la media, ¿cierto?, que nosotros calculamos en la propiedad 1 por encerramiento. La media, ¿cierto?, el promedio de la media muestral por encerramiento es la media poblacional. Y también, ¿cierto?, nuestro error estándar, el error estándar que es la desviación estándar ¿de quién? De la media muestral, ¿cierto? En la propiedad 2 nos dice que es la desviación estándar sobre la raíz del tamaño de la muestra. Entonces, por tanto, de esa forma nos dice que se cumple la propiedad 3 para cualquier tamaño de muestra, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice la propiedad 4? La propiedad 4 nos dice que sí, aún, ¿cierto?, cuando la variable no se distribuyera normal, pero teniendo un tamaño de muestra suficientemente grande, entonces la distribución de la media muestral es aproximadamente normal, aún cuando la variable no es normal. Entonces, esa distribución, ¿cierto? También la media se distribuye normal aún cuando la variable no se distribuye normal, que eso también nosotros lo podemos ver, ¿cierto?, aproximadamente mediante el gráfico. Si el gráfico, ¿cierto?, es muy sesgado hacia la derecha o muy inclinado hacia la izquierda, o sea, tiene un sesgo, ¿cierto?, un gran sesgo, un sesgo bastante pronunciado, entonces ahí uno asume, ¿cierto? Uno dice que los datos efectivamente no son semejantes a la distribución normal porque nuestra distribución normal, ¿cierto?, es simétrica. Entre el gráfico más simétrico sea, más, ¿cierto?, se aproxima a la distribución normal. Pero en cambio, si no lo es, está lejos de ser semejante a la distribución normal. Entonces ahí nosotros decimos que el promedio X barra se distribuye normal, aún, ¿cierto?, cuando no sea normal nuestra variable. ¿Y eso por qué? Por el teorema del límite central. Considerando un tamaño de 30 hacia arriba, un tamaño muestral de 30 hacia arriba, ¿cierto?, podemos asumir normalidad. Entonces, al asumir normalidad, estamos ocupando el teorema del límite central. Pero ¿cuándo lo podemos asumir? Es cuando tenemos un tamaño muestral de 30 hacia arriba, ¿ya? Y nuestra muestra sea aleatoria.
ya nuestra muestra sea aleatoria. Entonces ahí hay que tener cuidado porque en muchas investigaciones eso no es muy considerado. Entonces la muestra debe ser aleatoria, chiquillos. Entonces, y ahí consideramos un tamaño de muestra, ¿cierto?, de 30 hacia arriba para asumir que nuestra distribución, ¿cierto?, se distribuye normal. Entonces eso es conocido como el teorema del límite central. ¿Ya? Entonces, viendo este gráfico, ¿cierto? Entre más cercana, entre más grande es el tamaño de muestra, ¿cierto? Más se va asemejando a una campana, más se va asemejando a nuestros datos a una distribución normal. La forma de la media, ¿cierto? De la media muestral. Y acá, en este ejemplo, nos dicen, suponga que X, el peso de carga de camionetas en kilos, tiene distribución normal con media 300 kilos y varianza 25 kilos. Entonces ahí, ¿cierto? Nos indican, nos dicen después, se toma una muestra aleatoria de 25 camionetas cargadas y se calcula la media muestral. Entonces acá, ¿cierto? Antes de ver el esquema gráfico, nosotros vemos que la variable en sí, ¿cierto? Que es lo que a ustedes le entró hasta hoy día, cuando estaban, ¿cierto?, desarrollando el certamen 2. Acá lo que nos piden es identificar la variable. Vamos a describir, ¿cierto? Vamos a describir la distribución que tiene esta variable y también vamos a describir la distribución que tiene la media muestral de esa variable. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la distribución que toma la variable, chiquillos? ¿Cuál sería la distribución? ¿Cuál sería la variable en sí del ejemplo? Que en el ejemplo no lo están dando. ¿Cuál sería esa variable? Que definimos como X. ¿Cuál sería la variable en sí? La variable en sí, ¿cierto? Es aleatoria continua, ¿cierto? Entonces aquí nosotros la rescatamos. ¿Cuál sería entonces esa variable, chiquillos? ¿Cuál sería esa variable? No importa que se equivoquen. ¿Cuál sería esa variable? La definimos como X, ¿cierto? X, que sería el peso de carga, el peso de carga de las camionetas, ¿cierto? En kilos. El peso de carga de las camionetas en kilos. Entonces acá, ¿cierto? La variable en sí vive bajo una distribución. ¿Y bajo qué distribución vive? Bajo la distribución normal, ¿cierto? Bajo la distribución normal. ¿Con media cuánto? ¿Cuánto es la media que nos indican ahí? Una media de 300 kilos, ¿cierto? Y varianza de 25 o desviación estándar de 5 kilos. Con promedio, ¿cierto? De 300 kilos. 300. Chicos, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan ahora? Que se cortó delante. ¿Se escucha? Que delante como que se cortó. ¿Sí? Ya.
Que adelante como que se cortó, entonces vamos a definirla, ¿cierto? Definimos la variable, entonces la media muestral. La media muestral, ¿qué forma tomaría si la variable se distribuye normal con media 300 y desviación estándar de 5? Entonces nos dicen ahí, se toma una muestra aleatoria, ¿cierto? Se toma una muestra aleatoria de 25 camionetas cargadas y se calcula la media muestral. Entonces, ¿qué distribución tomaría la media, ¿cierto? La media muestral tomaría, ¿cierto? Nos indican ahí el tamaño de muestra. Tendríamos ahí cómo construir el error estándar, ¿cierto? Entonces, por tanto, el promedio X barra se distribuye también normal con media, ¿cierto? Media igual a 300 por ensegamiento, ¿cierto? En la misma media en sí, ¿cierto? De la variable aleatoria, el promedio poblacional y error estándar, ¿cierto? El error estándar que sería nuestra desviación estándar sobre la raíz del tamaño de la muestra. Entonces, ¿cierto? La desviación estándar es 5 dividido en la raíz de 25, que serían las 25 camionetas. 5 sobre 5 sería igual a 1. Entonces, ¿qué es lo que nos indica, cierto, el esquema? El esquema que nosotros vemos a continuación nos indica, cierto, la distribución y la forma que tiene la dispersión, cierto, de la forma según la campana. Entonces, por tanto, ambas son simétricas, tienen en el centro, cierto, que es el promedio que se encuentra en el centro de la distribución y también, ¿cierto?, en la distribución de la variable toma forma diferente a la distribución del promedio. En la forma, ¿por qué? Por la dispersión. Esta tiene desviación estándar de 5, ¿cierto? Y esta tiene desviación estándar de 1. Entonces, por tanto, es menos dispersa, ¿cierto?, la distribución del promedio, de la media muestral. Ambas son simétricas, ¿cierto?, pero cambian en la forma, ¿cierto? En la forma de la campana, ¿cierto? Por la dispersión, es menos dispersa. La campana, la forma de la distribución de la media muestral en comparación a la distribución de la variable en sí propiamente tal, que tiene desviación estándar de 5 kilos. ¿Ya? Entonces ahí vamos a ver un ejemplo en la cual nos dice, suponga que X es la edad de las madres en los nacimientos en Chile y tiene distribución normal con media igual a 26,5 años y desviación estándar igual a 6,3 años. Entonces nos piden describir la distribución de la edad de la madre. Entonces, vamos a identificar primeramente, ¿cierto?, la variable. ¿Cuál sería acá, cierto? En este ejercicio, la letra A y la letra B son preguntas de la prueba de la materia que les acabo, ¿cierto?, que ustedes me acaban de entregar. Entonces, indíquenme cuál sería la variable aleatoria continua que nosotros identificamos en este ejemplo. Tenemos que identificar la variable aleatoria continua y también indicar, ¿cierto?, su distribución en la descripción, ¿cierto?, de la distribución de la edad de la madre. Entonces, ¿cuál sería la variable aleatoria continua? ¿Cuál sería esta variable aleatoria continua? La variable X, ¿cierto? Edad, la edad de las madres, ¿cierto? La edad de las madres en los nacimientos en Chile.
la edad de las madres en los nacimientos en Chile. Y esa variable, ¿cierto? Dice que se distribuye, vive bajo una distribución normal, con media, ¿cierto? La media es igual a 26,5 años y desviación estándar de 6,3 años. Y desviación estándar de 6,3 años. Entonces, por tanto, si la variable, ocupando la propiedad 3, si la variable en sí se distribuye normal, utilizando la propiedad 3, ¿cómo se va a distribuir entonces el promedio muestral, la media muestral? También, ¿cierto?, se va a distribuir normal. Pero en la letra A nos piden que solamente identifiquemos, ¿cierto?, describamos la distribución, ¿cierto?, de la variable de la edad de las madres, que en sí es la variable, ¿cierto?, aleatoria continua de interés que nosotros tenemos ahí. Luego la letra B nos preguntan cuál es la probabilidad de que una madre elegida al azar tenga más de 30 años. Entonces, ahí, ¿cómo tendríamos que encontrarla? ¿Cómo tendríamos que ejemplificarla? ¿Cuál es la probabilidad de que una madre elegida al azar tenga más de 30 años? Entonces acá, ¿cierto? Nos vamos a la diapo. Y la letra B sería la probabilidad de que X sea mayor a 30. De que X sea mayor a 30. Nosotros podemos, ¿cierto?, llegar y calcular esta probabilidad bajo la distribución normal. Podemos, ¿cierto?, pero debemos llevarla a la variable, ¿cierto?, estandarizada para trabajar con la distribución normal estándar. Entonces, por tanto, debemos estandarizarlo. Y al estandarizarlo, ¿cierto?, que lo que ustedes realizaron es el promedio, la variable en bruto, ¿cierto?, se le resta el promedio y se divide en la desviación estándar. Mayor, ¿cierto?, siempre respetando la dirección. Si está en la dirección hacia la derecha, ¿cierto?, también hacia la derecha el valor 30 menos el promedio, que el promedio es 26,5 y la desviación estándar es 6,3. Entonces, por tanto, esto que está acá es nuestra variable estandarizada, es Z. Entonces, por tanto, ¿cierto?, es Z mayor 30 menos 26,5 dividido en 6,3. ¿Cuánto nos da? Calcúlenlo. 30 menos 26,5 dividido en 6,3. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da el valor acumulado? El valor acumulado de Z. ¿Cuánto les da este valor de Z sub alfa? 0,55. ¿Ya? Ahora, esta probabilidad, chicos, ¿dónde la encontramos nosotros? La probabilidad de que Z sea mayor a 0,55. ¿Dónde encontramos nosotros esa probabilidad? ¿En la tabla hacia la derecha? ¿En la tabla con área hacia la izquierda? ¿En cuál de las dos tablas encontramos esa probabilidad, chicos? La encontramos en la dirección hacia la derecha.
¿ya? Entonces ahí la buscamos, ¿cierto? En las tablas estadísticas, y bajamos 0,55, muy bien. Entonces ahí bajamos, ¿cierto? A las tablas, al lado derecho, ¿cierto? El área hacia la derecha. Entonces, alfa, ¿por qué es alfa? Porque es el valor z sub alfa. Alfa viene dado del valor hacia la derecha. Entonces, ahí sería 0,55. Entonces, nosotros lo encontramos acá, 0,5, 0,55. Sería 0,2912. 0,2912. Ahí lo vamos a escribir en la pizarra. 0,2912. Entonces, la respuesta, por tanto, ¿cierto? Por tanto, la probabilidad de que una madre elegida al azar, tenga más de 30 años, una madre elegida al azar, tenga más de 30 años, tenga más de 30 años, es de 0,2912. Luego, ¿cierto? La letra C, Matías, a ver, que no, la pizarra me impide, déjame correrlo más acá. No, se toman los dos valores para poder, ¿cierto? Para poder encontrarlo en la tabla, ¿cierto? Nosotros dejamos los dos primeros y cuando el tercero, un ejemplo, nos da 0,557, por decirte un ejemplo, lo podemos aproximar a 0,56. Pero no lo cortamos, ¿cierto? No lo aproximamos a 0,60, sino que el tercero, ya cuando lo tenemos que cortar en dos decimales, entonces por tanto lo tenemos que dejar en 0,55 y ahí ¿cuánto te da? 0,5555, periódico. Entonces ahí lo dejamos, ¿cierto? En solo 0,55. Ahí lo cortamos solo en 0,55. No podemos dejarlo, ¿cierto? Cortar tantos decimales y dejarlo en 0,6, porque ese valor está en la tabla, ¿cierto? Ese valor está en la tabla. Entonces nosotros lo dejamos siempre para poder encontrarlo en dos decimales, ¿cierto? Para poder ahí trabajarlo en la tabla, porque en la tabla, ¿cierto? Con 3 ya se nos complica. Entonces ahí lo dejamos, los valores de z, ¿cierto? Ahí los encontramos con dos decimales. Y eso es lo que nosotros aproximamos, el tercero. En la tabla no ocupamos el 0,5, a no ser que me haya equivocado yo. A ver, revisémoslo de nuevo. 0,5. Ahí estamos. 0,50, 51, 0,52, 0,53, 0,54 y 0,55. Sería 0,2912, 0,55. Sí, porque si ocupáramos el 6, estaríamos viendo acá abajo, 0,6. Entonces tendríamos que ver 0,60 y eso no está correcto. No, 0,06 estaría incorrecto. No podría ser 0,06. No. El valor de z, ¿cierto? Al encontrarlo,
Claro, como es periódico, queda en 0,55. Entonces ahí no lo aproximas a 0,56. Si no, tendrías que aproximarlo, un ejemplo, a 0,56 si fuera 0,5589, una cosa así. Si ya el tercero tiene otros valores, ahí tú lo aproximas a 0,56. ¿Ahora sí, Matías? Ya. Entonces vamos a continuar. En la letra C nos dice, suponga que tomamos una muestra aleatoria de 25 madres. ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral de la edad sea mayor a 30 años? Entonces acá, ¿cierto? Debemos encontrar, primeramente nos piden estandarizar, ¿cierto? O sea, acá debemos trabajar en esta parte con la variable estandarizada porque nos piden una probabilidad, pero de una variable, ¿cierto? Del promedio muestral. Entonces ahí nos piden que la media muestral sea mayor a 30 en la letra C. Entonces ahí debe ocurrir, ¿cierto? Un proceso de estandarización con la media muestral. Entonces acá la probabilidad, lo que nos están preguntando, que el promedio sea mayor a 30. Entonces ahí, ¿cuánto será? Entonces para poder, ¿cierto? Estandarizar, si la variable, ¿cierto? En sí, la variable propiamente tal, estandarizada es z, ¿cierto? Z para poder transformarla a la distribución normal 0,1 de la variable en bruto. También acá, ¿cierto? Encontramos z y estandarizamos z, y z para la media muestral, ¿cierto? Estandarizado es el promedio, se le resta la media, ¿cierto? Y se le divide el error estándar, que sería sigma partido por la raíz de n. Y esa variable, ¿cierto? Z se distribuye normal 0,1. Entonces, esa es, ¿cierto?, el valor de z que va a tomar ahora cuando nosotros tenemos que trabajar con la media muestral ahora de la variable. Entonces, por tanto, la probabilidad de x barra tomaría, ¿cierto?, x barra, se estandariza en ambos lados, se le resta el promedio para transformarlo a z y se le divide el error estándar, la desviación estándar sobre la raíz de n. Eso mayor a 30, se le resta la media, que sería 26,5, y se le divide la desviación estándar, ¿cierto? Que sería 6,3 dividido en la raíz de 36, ¿cierto? Se toma una muestra aleatoria de 36, si mal no me equivoco. Vamos a revisarlo. Ah, de 25, madre, estaba inventando. Una muestra, ¿cierto?, aleatoria de 25 madres, entonces por tanto es 5 sobre 5. 6,3, ¿cierto?, dividido en 5. En la raíz, ¿cierto?, de 25. Entonces, por tanto, ¿cuánto nos da ese valor ahí? Este valor que está acá, ¿cierto?, la probabilidad de z, este es z, estandarizado, mayor al valor que nos va a dar ahí, ¿cierto? ¿Cuánto nos da 30 menos 26,5? 30 menos 26,5 dividido en 6,3 dividido en 5. Z mayor a, lo dejamos en 2 decimales, ¿cierto? ¿Cuánto les quedó? 2,75.
2,77. Entonces, ¿en qué dirección lo vamos a ver esa probabilidad? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha, chiquillos? ¿En qué tabla tendríamos que ver la probabilidad acumulada? ¿Hacia la derecha? Lo tenemos que ver en la tabla, ¿cierto? En las tablas estadísticas, hacia la derecha, ¿cierto? El valor 2,77. 2,77. Entonces, por tanto, ahí 2,7, acá 2,77. 0,0028. 0,0028. Y ahí nos vamos a completarlo, que es igual a 0,0028. 0028. Entonces, por tanto, la probabilidad de que la media muestral sea mayor a 30, por tanto, la probabilidad de que la media muestral sea mayor a 30, la probabilidad de que la media muestral sea mayor a 30, mayor a 30 años, es de 0,0028. Entonces nos preguntan por qué la letra B y la letra C son distintas, chiquillos. ¿Por qué creen ustedes que la letra B y la letra C son diferentes? ¿Por qué creen ustedes que son diferentes la letra B y la letra C? Por la desviación estándar, ¿cierto? La desviación estándar, una trabaja, ¿cierto? Con la variable en sí, la letra B, nos preguntan por la probabilidad de la variable aleatoria continua, y en la letra C nos están preguntando por la distribución muestral, o sea, nos están preguntando por la media muestral. Entonces debemos ocupar la otra distribución y ahí nos cambia el error estándar. Entonces ahí, ¿cierto? La desviación estándar de la media muestral, que se llama el error estándar, es diferente, ¿cierto?, a la desviación estándar propiamente tal de la variable aleatoria continua, ¿ya? Entonces, esa es la razón. Entonces aquí se muestra también la tabla de la distribución normal con los diversos valores, que esa tabla es la que tienen en la tabla izquierda, ¿ya? Entonces, hasta aquí de la materia. ¿Alguna consulta? Vamos a comenzar haciendo algunos ejercicios de la guía que les dejé ahí de distribuciones muestrales. Antes de hacer la guía, ¿alguna consulta de la materia, chiquillos? Antes de pasar a la guía. ¿No? Ya, entonces abrimos los ejercicios que ustedes también lo tienen en la plataforma virtual. Ahí dice ejercicios, distribuciones muestrales. Entonces ahí ustedes lo pinchan, ¿cierto? Los ejercicios de las distribuciones muestrales. Entonces, ¿estamos todos con la guía? Ustedes me avisan para ir ocupando la pizarra, ¿cierto? Y la guía, que ustedes también la puedan ir teniendo.
Ya, perfecto. Entonces, vamos a hacer el 1. Entonces nos indican ahí, las estaturas de 1000 estudiantes están distribuidas aproximadamente de forma normal con una media de 174,5 centímetros y una desviación estándar de 6,9 centímetros. Si se extraen, si se extraen 200 muestras aleatorias de tamaño 25 de esta población, determine la media, ¿cierto? Y la desviación estándar de la distribución muestral del promedio muestral. Entonces, ¿cuál sería, ¿cierto? ¿Cuál sería la media y cómo sería descrita en sí, describiendo la variable aleatoria? ¿Cuál sería la variable aleatoria en este caso? ¿Mm? La estatura de los estudiantes, muy bien, ¿cierto? La variable en sí, el ejercicio, entonces el 1, ¿cierto? Es la estatura, ¿cierto? De los estudiantes. Entonces, por tanto, esa variable en sí, nosotros la identificamos, ¿cierto? Dice que se distribuye, ¿qué distribución tiene esa estatura de esa población de 1000 estudiantes? ¿Mm? ¿Cómo se distribuye? ¿Qué distribución tiene esa variable? Vamos a identificar primeramente la variable lo que, ¿cierto? Antes de irnos a la media, que es lo que nos están preguntando en la letra A, ¿cierto? Que nos piden la distribución muestral del promedio muestral. Entonces, antes de irnos al promedio, vamos a identificar la variable con su distribución, ¿cierto? La estatura de los estudiantes. Entonces se distribuyen de forma, la estatura de 1000 estudiantes, ¿cierto? Vamos a colocarle acá, nos indican ahí la población, estatura de 1000 estudiantes, ahí se lo vamos a colocar. ¿Cómo se distribuye esa variable? Se distribuye normal con media igual a 174,5 centímetros y una desviación estándar de 6,9 centímetros. 174,5, 174,5 y 6,9 centímetros. Entonces, por tanto, el promedio, si la variable ya me dicen que se distribuye normal, utilizando la propiedad 3, ¿cómo se va a distribuir entonces el promedio? Que nos preguntan en la letra A. ¿Cómo se va a distribuir el promedio? Se distribuye normal con media ¿cuánto? Por ensegamiento, ¿cierto? Por la propiedad 1,
la media, el promedio de la media muestral, ¿cierto? Es igual al promedio de la población, que sería 174,5. 174,5 centímetros, y el error estándar, ¿cierto? Que es la desviación estándar de la media muestral, ¿cómo está compuesto? Por la desviación estándar, que sería 6,9, sobre la raíz, ¿cierto? Sobre la raíz del tamaño de la muestra. Y nos dicen ahí que, ¿dónde obtenemos ese tamaño muestral? Nos dicen, si se extraen 200 muestras aleatorias de tamaño n, ¿cierto? Dice según la propiedad que las distribuciones muestrales caen y tienen, ¿cierto? Varias muestras, ¿cierto? Provenientes de un mismo tamaño, provenientes de un tamaño muestral de esa población. Entonces, por tanto, el tamaño de muestra que nosotros, ¿cierto?, vamos a identificar proveniente, ¿cierto?, de esa población, dice que es de tamaño 25, ¿ya? Entonces, la raíz de 25. 6,9 sobre la raíz de 25. Entonces, por tanto, ahí tenemos, ¿cierto?, descrita nuestra distribución de la media muestral de la letra A. Luego, la letra B, nos piden, vamos a desarrollarla al tiro, 6,9 dividido en 5. Vamos a dejar al tiro el error estándar calculado. 6,9 dividido en 5, 1,38. La desviación estándar es de 1,38 centímetros. 1,38. La letra B nos dice, determine el número, ¿cierto?, de las medias muestrales que caen entre 172,5 y 175,8 centímetros. Entonces, ¿cierto?, acá necesitan el número, ¿cierto?, de las medias muestrales. Entonces, primeramente debemos calcular, antes de conocer la cantidad de las medias muestrales, necesitamos conocer la probabilidad de los valores en que está esa media muestral, ¿cierto? Los valores, la probabilidad, y esa probabilidad, ¿cierto?, nosotros después debemos multiplicarla por la cantidad de muestras aleatorias. Entonces nos dicen que se extraen 200 muestras aleatorias. Entonces, por tanto, ahí teniendo, ¿cierto?, esa probabilidad, nosotros la calculamos y la multiplicamos por las 200 muestras aleatorias para tener el número, ¿cierto?, de las medias muestrales que caen entre 172,5 y 175,8 centímetros. ¿Cómo nosotros ahora calculamos esa probabilidad? Pregunta de la prueba pasada. Pregunta de la prueba 2. ¿Cómo calculamos esa probabilidad? Que el promedio ahora esté entre esos dos valores. ¿Va a cambiar en algo? Lo desarrollamos de la misma forma en que cuando desarrollábamos la variable aleatoria. 172,5 y 175,8. Entonces, la letra B, la probabilidad de 172,5 que esté, ¿cierto?, entre X barra y 175,8. Entonces nosotros, ¿cómo obteníamos, ¿cierto?, esta... Me queda los números súper feos. 172,5. Acá. 172,5. Entonces, por tanto, debemos calcular primeramente esa probabilidad, ¿ya?
Y acá en sí ocupamos la misma propiedad de la variable, ¿cierto? Aleatoria continua, en la cual es la probabilidad de que x barra sea menor que 175,8. A ello le restamos la probabilidad de que x barra sea menor a 172,5. Entonces, por tanto, aquí se debe utilizar el proceso de estandarización, ¿cierto? X barra se le debe restar el promedio y dividir sobre su error estándar. La desviación estándar sobre el tamaño de la muestra, la raíz del tamaño de la muestra, la dirección, ¿cierto? Hacia la izquierda, 175,8, le restamos la media, ¿cierto? Y la media nos dice que tiene distribución, la media 174,5. 174,5 y se le divide la desviación estándar, ¿cierto? La desviación estándar que sería 6,9 dividido en la raíz de 25, que sería 1,38. Que sería 1,38. Menos, ¿cierto? En el lado acá es z menor, ¿cierto? A 172,5 le restamos 174,5 y le dividimos 1,38. Lo vamos a hacer al tiro, le vamos a colocar el resultado al tiro en ese lado, como no me quedó mucho espacio. 172,5 le restamos 174,5 y le dividimos en 1,38. En 1,38. Nos da un valor de menos 1,45. Menos 1,45. Entonces acá el valor menos 1,45. Ahí. Entonces acá lo calcularon cuánto les dio. ¿Cuánto les dio este z, ¿cierto? Menor que, ¿cuánto les da ese valor? 175,8. 175,8 menos 174,5 dividido en 1,38. 0,94. 0,94. Entonces menos la probabilidad de que z sea menor que menos 1,45. Entonces, esta probabilidad z menor a 0,94, ¿dónde la podemos encontrar? ¿Dónde la encontramos? La encontramos en la tabla hacia la izquierda, 0,94. Entonces nos vamos a la tabla de la distribución normal hacia la izquierda y vamos a... ¿Se ha ido entendiendo o no, chiquillos? ¿Me van siguiendo? $0,8264, ya. Vamos a ver si nos da eso. 0,8264. Muy bien. 0,94, 0,8264. Perfecto. Entonces acá, probabilidad de que
Z sea menor que 0,94 menos, ¿cierto?, la probabilidad la vamos a cambiar al tiro ahí, ¿cierto? Como es negativo el valor, vamos a cambiarlo al tiro al valor positivo, ¿cierto? Y la dirección de la cola nos cambia a la derecha. Z mayor que 1,45, ¿cierto? Entonces, ahí nos cambia la dirección, Z mayor que 1,45 positivo. Entonces 0,94, ¿cierto? 0,94 es 0,8264, 0,8264 menos, este valor lo encontramos, ¿cierto?, en el lado derecho, 1,45 y en el área hacia la derecha, 1,45, ¿cierto? Y eso nos vamos a 1,45 que sería 0,0735. 0,0735. Y eso nos da una probabilidad de 0,8264 menos 0,0735. 0,7529. 0,7529. Ahí encontramos, ¿cierto?, la probabilidad de que la media esté, ¿cierto?, entre esos dos valores, y ahora lo tenemos que multiplicar, ¿cierto?, por la cantidad de muestras aleatorias, ¿cierto?, que hay, las 200, 0,7529, la multiplicamos por las 200, ¿cierto?, muestras aleatorias, y nos dan, para saber el número de medias muestrales que caen, ¿cierto?, entre esos valores, nos da un valor de 0,7529 por 200. 150,58. 150,58. Entonces lo aproximamos a 151, ¿cierto? Por tanto, el número de medias el número de las medias muestrales que caen, ¿cierto? El número de las medias muestrales que caen entre 170 y entre 172,5 y 175,8, entre 172,5 y 175,8 centímetros, son 151, ¿cierto?, en sí. Entonces, la siguiente, ¿cierto? La siguiente dice, determine el número de medias muestrales que caen por debajo de 172 centímetros. Entonces, ahí, ¿cierto? ¿Cómo lo tendríamos que resolver? El número de medias muestrales que caen por debajo de 172 centímetros.
tendría que ser, ¿cierto?, la probabilidad primeramente de que el promedio, ¿cierto?, se encuentre menor, sea menor que 172, ¿ya? Entonces continua, por tanto, al colocar menor o igual, ¿cierto?, va a tomar el valor igual. Entonces, por tanto, ¿cierto?, es la probabilidad, la letra C, de que X barra, ¿cierto?, sea menor a 172. Entonces, por tanto, al estandarizar, ¿cierto?, sería X barra, se le resta el promedio, se le divide el error estándar, ¿cierto? Y eso menor que 172, le restamos 174,5, 174,5 y le dividimos 1,38, 6,9 dividido en 5, en la raíz de 25. Entonces, ahí, ¿a qué valor llegan, chiquillos? ¿Cuál es el valor acumulado de z que llegan? Menor que es 172, ¿cierto? Sean debajo de 172. Sí. ¿A qué valor llegan, chicos? 172 menos 174,5 dividido en 1,38 menos 1,81. Menos 1,81. Y ese valor lo encontramos, ¿cierto?, en la tabla hacia la derecha. Tenemos que cambiarle acá la dirección, la probabilidad de que z sea la dirección contraria acá, mayor, y el valor cambia positivo, 1,81. Entonces, ese valor lo encontramos en la tabla, ¿cierto? Y en la tabla el valor sería de la tabla hacia la derecha. Entonces ahí nos vamos a ver la tabla hacia la derecha. En las tablas estadísticas, 1,71. $1,81. Me estaba perdiendo el valor. 1,81, ¿cierto? Y ahí nos da 1,80 y 1,81 sería 0,0351. 0,0351. Perfecto, Nicolás. Entonces, ahí vamos a dar respuesta, ¿cierto? Multiplicada por 200. Esa probabilidad, ¿cierto?, la tenemos que multiplicar por 200. 0,0351. 0,0351 por 200. Sería 7,02. 7,02. Entonces, 0,0351 lo multiplicamos por 200 y nos da 7,02. Entonces, por tanto, ahí lo aproximamos, ¿cierto?, el número siguiente, ¿cierto?, a 8. Entonces, por tanto,
el número de medias muestrales, el número de medias muestrales que caen por debajo, que caen por debajo de 172 centímetros, es de 8. ¿Ya? Entonces hasta ahí, ¿se ha ido comprendiendo, chiquillos? Hasta ahí. ¿Cómo van hasta ahí? De esto trata la distribución de la media muestral, ¿ya? También en esta primera parte encontrar, ¿cierto?, las probabilidades asociadas, reconociendo la distribución, ¿cierto?, que tiene. Porque en sí no hay que perder, siempre se aproxima al entero siguiente, aunque no sea para conocer un número, como nos queda 7, algo, ¿cierto? Lo aproximamos para no perder, ¿cierto? Información, siempre recabar lo máximo, entonces lo aproximamos al entero siguiente. Lo mismo cuando calculemos tamaños de muestra, cuando veamos intervalos de confianza el jueves que viene, también ahí vamos a ver tamaño de muestra, ¿cierto? Y ahí también cuando se aproxima, acá también, ¿cierto? Ustedes lo vieron cuando se requería una cantidad de postulantes, cantidad de personas, mediante una probabilidad, uno decía 434, algo o 600, algo, y uno lo aproximaba, siempre para no perder información y así dejarlo en un valor, ¿cierto?, entero. ¿Ya, chiquillos? Entonces, ¿están preparados para hacer la guía en forma autónoma? Y me van consultando las dudas a través del chat hasta las 20 horas. A ellos los voy guiando, ¿cierto? Cuando ustedes vayan desarrollando del ejercicio 12 en adelante, ustedes me van consultando y yo los voy guiando en, para que así, ¿cierto? Tomen en este rato un descanso de unos 10 minutos, después siguen trabajando en el trabajo autónomo y me van consultando. ¿Ya, chiquillos? Yo voy a estar acá conectada en el chat hasta las 20 horas también. Entonces ustedes cualquier consulta me la van realizando a través del chat. Por Teams nos veríamos nuevamente el jueves próximo, ¿ya? Vamos a ver intervalos de confianza para la media con desviación estándar conocida y desviación estándar desconocida en la población. Ya entonces vamos a trabajar. Para desviación estándar conocida, vamos a trabajar con la distribución normal, ¿cierto? Y trabajando con la distribución de la media muestral. Y también vamos a trabajar con la distribución T de student, que es la distribución, ¿cierto? Cuando tenemos una muestra pequeña. Y también esta distribución, ¿cierto?, sirve cuando nuestra desviación estándar es desconocida en la población. Entonces ahí nosotros debemos estimar la desviación estándar a través de la muestra. Entonces la distribución normal ahí ya no nos sirve trabajar con la desviación estándar muestral, sino que ahí, ¿cierto?, ya tenemos que entrar a trabajar con la distribución de student. Ya, chiquillos, entonces eso vamos a ver la clase que viene y vamos a hacer también ejercicios en la media hora siguiente.
La primera hora, ¿cierto? Vamos a ver la materia y vamos a ver, ¿cierto? También ejercicios. Así que para que nos estamos viendo entonces el otro miércoles, cuídense mucho. Cualquier duda, voy a estar acá en el chat, así que ustedes, cualquier duda de los ejercicios que están ahí en la plataforma virtual, ¿cierto? En el trabajo autónomo que van a realizar, ustedes me la hacen llegar a través del chat. Aquellos alumnos que me mandaron fuera de plazo, ¿cierto? La prueba va a quedar con un punto menos, ya era hasta las 4:30. Entonces, ¿cierto? Un alumno me justificó el por qué me la mandó tarde, ¿cierto? Pero está bien 10 minutos de retraso, pero no una hora ni media hora, ¿ya? Entonces solamente es perdonable hasta 15 minutos ya de retraso. Pero aquellos que se demoraron media hora o porque la prueba fue mandada el lunes, entonces no fue mandada como hoy día en el mismo día, tuvieron tiempo de poder, ¿cierto?, mandarla. Entonces, máximo esperé 15 minutos de retraso, 16:45 para no bajar la nota. Entonces, ya si tengo una prueba que me llegó a las 5, un ejemplo, ya ahí tiene, o 16:50, ya ahí comenzó la clase. Entonces, no, ahí van a empezar de un 6. ¿Ya? Y ahí si me la mandan, entre más tarde me la manden, si alguno me la mandó a las 6, comienza de un 5. Entonces ahí va bajando. Ya por respeto a aquellos alumnos que se esforzaron y me la mandaron en el plazo, en el tiempo correspondiente, porque se las mandé el lunes en la noche. Ya, chiquillos, entonces nos estamos viendo el próximo jueves, si Dios quiere, por Teams. Y ahora yo sigo quedando con ustedes a través del chat. Cualquier duda. Cuídense mucho, chicos. Que estén muy bien. Tengan un muy buen fin de semana. Chao.